Definitivamente ya estamos cerrando un poco la brecha entre lo más fácil y lo intermedio. Nos estamos acercando a temas y conceptos que definitivamente van a requerir un poco más de atención, pero sobre todo un poco más de práctica. Qué bueno verte nuevamente por acá. En esta ocasión vamos a conocer una cláusula que definitivamente es muy utilizada como las que hemos visto hasta ahora. Es el group by y nos brinda la facilidad de agrupar un resultado de filas de acuerdo a los valores de una o más columnas. O sea, va a retornar, como dice el slide ahí, una fila por cada grupo de columnas seleccionadas. Cuando vamos a trabajar con Group By, y es algo que voy a demostrar a nivel práctico, debemos incluir todas las columnas que están dentro del select. O sea, no podemos obviar ninguna, o de lo contrario, el motor de base de datos nos va a arrojar un error. Naturalmente, para poder agrupar, necesitamos un cálculo que realizar y para eso, este Transat SQL nos brinda un sinnúmero de consultas o de funciones de agregados. Por tanto, y de un modo, digamos, resumido, para verlo más ampliamente en la práctica, nos va a brindar la facilidad de obtener valores máximos y mínimos, de obtener averajes o promedios, de obtener la suma de valores. Hay otras que son un poquito más avanzadas, como la de retornar una desviación estándar o la varianza de un grupo de datos. También vamos a poder realizar conteos por grupos de columnas y es bueno que esto lo veamos ya directamente en la práctica. Vamos a pasar al SQL Management Studio, donde veremos ya de modo específico la utilización de cada una de estas funciones. Entonces, viendo cómo funciona el Group By, vamos a mostrar primero qué podemos hacer con él de manera global. Tomaré la tabla videos US y le haré aquí un select asterisco. Esta tabla tiene un sinnúmero de columnas y de datos o filas que podemos utilizar para demostrar de la manera más sencilla cómo podemos utilizar el group by y las funciones agregadas que nos brinda Transat SQL. Si te fijas acá, tengo un total de 36.949 filas retornadas. Si yo quiero obtener el valor de la cantidad de filas que tiene ya una tabla, puedo hacerlo utilizando la función count y obviando en este caso la parte del group by. ¿Por qué? Porque no estamos agrupando por ninguna columna, sino que deseamos saber la cantidad total de registros que tiene esa tabla. Ahora bien, vamos a imaginar que de nuestra tabla videos US, que veo la estructura acá presionando Alternar F1, necesito ver la cantidad de videos por canal que tengo registrado yo en esta tabla. Agrego aquí una columna por la que vamos a agrupar, en este caso canal, y si trato de ejecutarla, podrás comprobar que Transat nos arroja un error diciéndonos que esa columna que se llama canal, aquí está, no es válida en la lista de selección porque no contiene ninguna función de agregado a través del group by. ¿Qué hacemos en ese caso? Le decimos a SQL Server que agrupe el resultado de esa consulta por la columna que acá hemos seleccionado. Al momento de ejecutarla, comprobamos que ciertamente tenemos la cantidad de registro por todo y cada uno de los canales registrados dentro de la tabla. Naturalmente, si deseo ordenarlo para saber cuál de ellos tiene tal vez una mayor cantidad, lo puedo hacer ordenando por la columna o por el alias de la columna de conteo, en este caso, que le hemos puesto cantidad, de manera descendente. Dentro de estas consultas podemos agregar otras de las funcionalidades que ya hemos visto sin mayores problemas. Podemos agregar un top, por ejemplo, ejecutamos ahí un top 10 y podemos agregar cualquier otra de las funcionalidades que conocemos y que vamos a conocer en lo adelante. Eso no es para nada limitativo.
Lo que sí es que debemos tomar en cuenta que cualquier selección que hagamos acá debe estar incluida dentro del group by. Si yo quisiera agregar, por ejemplo, otra columna, vamos a darle un tap aquí para que se logre apreciar de una mejor forma. Agregar una segunda agrupación, en este caso vamos a tomar categoría ID, separo por coma y lo agrego inmediatamente a mi group by, acá copio y pego. Al momento de ejecutar, vemos que el resultado nos agregó, además del canal, una segunda columna por categoría. Y finalmente, el resultado, el conteo de cada una de esas incidencias dentro de mi dataset, dentro de mi grupo de datos. Todo eso lo hemos logrado utilizando simplemente la función count. Si yo quisiera ver, vamos a hacer una evaluación sencilla, la mayor cantidad de visitas, me auxilio entonces de la función agregada llamada max. La escribo y dentro de paréntesis le vamos a pasar el valor que vamos a evaluar. En este caso utilizaré la consulta vistas. Agregamos un alias máximo. Vamos a retirar esta última parte porque en este caso no estoy agrupando por ningún canal ni mucho menos. Simplemente estoy eligiendo de mi conjunto completo de datos cuál es el valor máximo de la columna vistas. Si voy a agregar el mínimo, agrego también una función que se escribe min, M-I-N, y le paso de igual modo una columna para evaluarla. Agregamos un alias como valor mínimo, ejecutamos y ya tenemos allí una segunda columna. De esa misma forma podemos sumarizar, o sea, obtener una sumatoria de todos los valores que tenemos dentro de una columna. Esto lo logramos utilizando el sum, S-U-M. De igual modo, aquí ponemos un pequeño alias para diferenciar y volvemos y ejecutamos. Al momento de ejecutar esta suma, podemos ver que Transat me acaba de arrojar un error. Esto es específicamente porque, aunque el tipo de datos de la columna vistas, si lo busco aquí presionando Alternal F1, es entero, int, la sumatoria de todos los valores que están contenidos dentro de ellos me está devolviendo un valor que no cabe dentro de un tipo de datos entero. Por tanto, debo auxiliarme de una función de conversión. Vamos a convertir esta columna a BigInt para que los datos se puedan procesar y puedan ser sumados. Si lo hago de esta forma, ahí sí me arroja el resultado. No quiero que te enfoques mucho en funciones de conversión porque es un capítulo que vamos a ver en el futuro inmediato. Entonces, quizás dedicarle mucho tiempo en este momento no te sea de mucho provecho. Por el momento, continuemos con el group by y continuemos con las funciones agregadas. Otra función que se suele utilizar mucho cuando estamos trabajando con datos estadísticos es la función averaje, que calcula el promedio de una serie de números. Del mismo modo que cuando hicimos el zoom tuvimos que convertir de int a BigInt, en el averaje o promedio es necesario convertir esos valores con puntos flotantes. ¿Por qué? Porque SQL va a tomar un valor entero, lo va a sumar cada vez que aparece y luego lo va a dividir dentro de la cantidad de incidencia que tienen esos valores. Lo que quiere dejar dicho que es prácticamente imposible que el resultado de esa división nos arroje un número entero. Por tanto, debemos convertir la columna vistas a un tipo de datos que me soporte valores flotantes o decimales. Lo convierto, cierro mi paréntesis, puedo ponerle un alias acá, promedio, ejecuto y vemos que efectivamente me ha devuelto un número que tiene ya unos lugares decimales a la derecha. Cuando estamos utilizando funciones agregadas, podemos indicarle dentro de las funciones que me calcule esas agregaciones tomando solamente aquellos datos que son distintos, o sea, que difieren. Yo puedo agregar sin ningún problema aquí un distinct antes de convertir naturalmente estos datos, a agruparlos, mostrar el averaje o el promedio y Transat lo va a hacer basado
naturalmente en esos valores que son distintos. Si vemos la función anterior, agreguemos aquí un alias. Si vemos la función anterior quitando el distinct, nos aseguramos o comprobamos de que hay una diferencia entre una forma de cálculo y otra. Naturalmente, agregar un distinct ya dentro de una función agregada puede incurrir en costos de ejecución, puede afectarnos negativamente el rendimiento de nuestra consulta. Por tanto, es algo que debemos tomar en cuenta al momento de trabajar con datasets muy grandes. Ya así en lo adelante vamos a aprender de qué manera podemos optimizar el acceso a los datos utilizando objetos temporales. Finalmente, si deseo ver todos esos valores ya agrupados por una columna en particular, vamos a tomar el canal, agrego mi columnita dentro de la sección del select y finalmente debajo en la parte inferior debo agregar el group by por esa columna que he elegido para mostrar los datos ya agrupados. Cada canal con sus valores máximos y mínimos, la suma de esas vistas y los promedios, tanto distintos como absolutos. Otra anotación a tomar en cuenta es que si deseo filtrar el contenido de esos datos, debo agregar justo en el centro de las cláusulas from y group by el where. O sea, no puedo ya poner, como hemos visto hasta ahora, mi where, mi filtro en la última línea, sino que se va a ejecutar después del from y antes del group by. Selecciono la columna por la que voy a filtrar. Vamos a filtrar a ver aquellos canales que inician con el número 4, cuyo nombre inicia con un número 4. Escribo mi 4 acá, mi comodín de porcentaje, ejecuto y efectivamente ya tengo los datos filtrados. Quizás lo que nos falta nombrar de las funciones agregadas son estas que estoy mostrando en pantalla. Es importante que conozcas su existencia, aunque no son altamente utilizadas, y que puedas pasar a la práctica utilizando las tablas que ya tenemos en nuestro ambiente de trabajo. Dentro de todas estas, sí hay una función que no quisiera dejar pasar por alto ni de mencionar. Has visto ya cómo tratando de obtener el promedio, o la suma más bien, de unos valores enteros, tuvimos la necesidad de convertir a big integer los valores que ya existían dentro de esa columna por un tema de estándar, no caben dentro de un entero, dentro de un int normal. Entonces, con el count big pasa exactamente lo mismo. Es necesario utilizarlo cuando necesitamos contar registros que están almacenados dentro de un big int o que el resultado de ese conteo vaya a arrojar un dato de esa misma naturaleza o tipo. Hasta aquí el group by. Recuerda que es altamente utilizado y necesario más hoy día donde se está explotando tanto el tema de los datos almacenados. Por tanto, te sugiero que lo practiques antes de pasar al siguiente video y que una vez entiendas que ya lo dominas, pues continúes con tu entrenamiento. Hasta la próxima.